Hoy vamos a volver a escuchar y analizar a Ibu, que me dijeron que se pronuncia así, a este cantante, compositor, músico japonés que hemos descubierto recientemente en el canal, y esta vez vamos a escuchar la canción Dramaturgy, que ha sido muy recomendada en el otro video análisis que tenemos de él en el canal, así que vamos a ver con qué nos encontramos. Hermoso todo esto, cómo comienza. Fíjate que la guitarra ataca desde la izquierda, va hacia la derecha, vuelve con ese efecto de delay y va pasando por diferentes acordes hasta que se mete el punteo maravilloso en la última sección de esta introducción, y la onda de audio se agranda, así que probablemente empiece a cantar enseguida. Tan 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 tan. Puede ser, mirá. Ahí va. Estamos en Re sostenido menor o mi bemol menor. Ya arrancamos muy complejo esto, pero suena hermoso. Esa guitarra, muy neo soul, hermoso. Ok, no arrancó a cantar, pero sí se sumó el resto de la banda. Y fíjate, sobre todo si utilizas auriculares, lo vas a percibir muy fehacientemente. El bajo está haciendo cosas maravillosas. Tiene todo muchísimo movimiento y acaba de comenzar la canción. Efectivamente estamos con estos tres acordes, ¿no? Re sostenido menor, pero arranca por el cuarto grado. Cuarto, quinto, primero. Y fíjate que suena súper orgánico. Digo, es la progresión de acordes más común de toda la música desde hace muchísimos años, pero probablemente la decoren con algunas notas adicionales, ¿no? Puede ser esto. Que queda hermoso, así que vamos a ver si Ibu, si es que lo estoy pronunciando bien nuevamente, comienza a cantar. Hermoso todo esto, fíjate que suena tremendamente jazzero, muy moderno de alguna forma, ¿no? Y comienza con este, sí, Si Mag 7, fíjate cómo nos cambia, nos revienta la cabeza. Si estamos en Re sostenido menor, el sexto, primero, y vamos a ver cómo continúa esto, pero hasta acá es tremendo. Muchísimas gracias por recomendarme a este artista. Para más recomendaciones, dejalas escritas debajo en los comentarios, porque me gustaría seguir escuchándolo, porque es muchísimo y mucha tela para cortar, es muy interesante. Y fíjate también el trabajo vocal tan delicado que tiene. Si no lo hiciste todavía, ponete auriculares porque están pasando cosas muy interesantes hacia un lado y hacia el otro, y la atmósfera sonora que crea en torno a lo que está cantando es maravilloso. La letra en el videoclip está en japonés. No estoy en YouTube específicamente, así que no puedo visualizar la traducción, y si serías tan amable de decirme sobre qué trata la canción, así además podemos tener algún intercambio a través de los comentarios, te lo voy a agradecer tremendamente bien, pero hasta acá. Y vuelve a la progresión inicial. Fíjate cómo todo cierra por todos lados y no está utilizando acordes estrambólicos. Aún este acorde Mag 7 es bellísimo para comenzar una canción. El sexto grado en Mag 7, una delicia. Yo no quería hacer un drama de esto, Dramaturgy. No, God, please, no, no. Pero siempre me mandan canciones muy complejas para analizar. Me encantan escucharlas y empezar a diseccionarlas de a poco, pero fíjate esta parte que entiendo que debe operar como una suerte de puente, porque pasó la introducción, dos estrofas muy claras, y esta parte que contrasta con las estrofas debe ser un puente para llevarnos al estribillo, lo más probable, porque la música se construye así habitualmente. Pero fíjate que es un descenso cromático en el tan 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 tan. A ver. Todo Mag 7, o sea, todo con séptima. Tan, 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 tan. Oh. Tan, taran, tan, tan, tan. Suena hermoso, es realmente hermoso. Mi Mag 7, Re sostenido menor 7, que lo convierte en un Re Mag 7, y ahí Do sostenido menor 7. Fíjate que hace una secuencia, este es el modelo, y luego hace exactamente lo mismo, pero un tono abajo respecto al primer acorde. Maravilloso, cierra por todos lados. Gracias.
Ok, entramos oficialmente en el estribillo, pero fíjate que al final de ese puente se escucha claramente un sus 4. Ok, mira, hace el primero mayor, que era re sostenido menor, ahora lo convierte en re sostenido mayor, pero para eso lo hace un sus 4. Y de acá tendría que resolver en el si bemol. Perdón, en el sol sostenido menor. Claro, porque es el primer acorde con el que comenzó. Fíjate cómo hace esa inflexión armónica hacia el 4º grado, que es con el que había comenzado la introducción. Ahora utiliza el primero mayor para ir al cuarto. Hermoso, sigamos. Y además el trabajo vocal que tiene es maravilloso. Están las cosas muy pero muy bien hechas a nivel producción musical. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha. Si te interesa que hagamos alguna reacción análisis sin estos cortes comerciales, recordá que podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse, como ya lo han hecho tantos otros suscriptores que pasan al nivel de membresía para solicitar sus reacciones a análisis dedicados especialmente para ellos. Vamos a continuar escuchando un poquito más del estribillo a ver si sacamos los acordes y vemos cómo sigue la canción. Ok, para, ya tenemos un montón de data ahí. Dijimos que el estribillo arranca en el sol sostenido menor, va al cuarto. No, este es muy clásico. Al cuarto del cuarto, ¿no? Es la... Escúchame, es la progresión de anime. Literalmente. Hermoso, bueno, casi el último acorde no, pero va por ese lado. Y fíjate cómo resuelve hacia el final para ingresar en esta suerte de final instrumental, seguramente para volver o a otro estribillo o a otra estrofa o a una nueva parte. Bien, aparece nuevamente el 5º grado original, ese si bemol 7 o si querés la sostenido 7 para seguir pensándolo en re sostenido. Qué complicado que componen, ¿no? Porque en la guitarra pones un capo traste y tocas un acorde más de primera posición y funciona inmediatamente. Acá en el piano no podemos hacer eso, salvo que traslade con algún botón la tonalidad, pero me es más fácil sacar la canción en la tonalidad original que andar rebuscándola a ver en qué está. Bueno, avancemos. Volvimos claramente a la estrofa. Fíjate todo el trabajo vocal que hay con esa voz hiperprocesada. Vamos a avanzar un poquito más para ver si encontramos alguna nueva información y nos vamos a detener un momento más ahí, porque estimo que ahora va a pasar de vuelta a la estrofa, al puente, el estribillo. Y si hay alguna parte que me estoy salteando que consideras de relevancia, por favor déjala escrita debajo en los comentarios para que podamos retomarla en un próximo video. Quizás en algún momento hacer una saga más completa de este artista y de otros también que sean de tu interés, sin estos cortes, como analizándolos más en contexto, no más en su estilo en particular o en general y no tanto canción por canción. Eso es un lindo proyecto que tenemos en el canal, así que poco a poco lo iremos haciendo para poder también tener una escucha más extensa de cada uno de ellos. Ahora sí pasamos a una parte C, que fíjate que reutiliza los acordes de la introducción y los que utilizaba en alguna parte como una suerte de puentes, creo que en la última parte de la estrofa, en esta suerte de parte C, tan 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 para pam pam tari tan 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 para pam pam pari para pa para pam. Hermoso todo. Avancemos un poco más, nos estamos acercando al final de la canción, que me gusta muchísimo. Yo después de esto me siento a escucharlas tranquilamente y a disfrutarlas porque son todas piezas bellísimas las que me recomiendan. Y sé que me recomiendan muchas, pero poco a poco las iremos haciendo. Taran, taran. Hermoso, fíjate. Para pam 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 para pa para pam. 3 veces. Tan 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 taran tan taran tan tan para pam pam pa para pa pam. ¿Sí? En el último lo hace 4 veces de la misma manera, pero en la cuarta vez hace ese final modal de séptimo primero que queda bellísimo y termina siendo extremadamente conclusivo y bello. Continuemos avanzando, como te decía antes, recomiendan muchísimas canciones y me gustaría escucharlas a todas, pero
estoy solo trabajando en todo esto, así que tengo que hacer el video, luego editarlo, subirlo, contestar los comentarios, porque no me gusta dejar de comentar o dejar de contestar los comentarios, porque me parece interesante que tengamos este ida y vuelta, que es muy nutritivo para todas las partes. Pero bueno, de a poco vamos completando todos esos pequeños baches y además hay muchísima música para seguir escuchando y poco a poco, o mucho a mucho, iremos haciéndolo. Escuchá la duplicación de voces por un lado y también, sobre todo en el lado izquierdo, esa guitarra con guagua tan funkeada de alguna manera, ¿no? Tan muy a lo funky. Como vimos, la música japonesa de estos tiempos hace una gran mezcolanza en el mejor de los sentidos, un gran mix de muchos estilos o géneros musicales que hacen que la música o el resultado sonoro que escuchamos sea tremendamente nutritivo. Escuchamos jazz, funk, neo soul, bueno, todo como muy de esa onda. Lo que sería más música japonesa o lo que en Occidente conocemos como música de anime. También hay mucha música clásica, hay muchísimos ritmos urbanos como el rap, el trap y sus infinitos derivados, el rock, por supuesto, el pop también, y todo se combina para hacer un producto cultural tremendamente bello, atractivo, interesante y digno de análisis, porque hay muchísima información acá que, si sos músico o música, te recomiendo que te sientes a escucharlo y analizarlo porque te vuela la cabeza. Y fíjate cómo en esta última parte, para ingresar al último estribillo, porque ya se nos está acabando la canción, en vez de seguir derecho con la sintonía con la que venían, frenan un poco para para cambiar el clima y luego precipitar nuevamente toda la magia y todo el poder que tiene la banda encima. Esto es tremendo. Muchas gracias por las recomendaciones de siempre. Cualquier otra recomendación es bienvenida debajo en los comentarios. Sea difícil o fácil, vamos a intentar procesarlo de la mejor manera posible porque en tiempo récord tengo que intentar sacar esto, fragmentar las partes, ir y volver porque es mucha información. Pero bueno, creo que algo de todo esto podemos rescatar para que veas que la música funciona de todas maneras y está bueno utilizar una progresión tan común como cuarto, quinto, primero, pero desde una tonalidad poco habitual como el re sostenido menor. Está bien que en la música japonesa que venimos escuchando parece muy común, pero por lo menos en otras músicas, otro rock, otro pop u otro neo soul, no es tan habitual. Es más a las teclas blancas del piano y acá van con todas las teclas negras directamente. Y no me tocaron el último acorde. Esto sí es para hacer un drama. Quedaron en ese descenso cromático. El descenso napolitano, ¿no? Sexto, quinto con séptima. Y no resolvieron acá, sino que lo dejaron ahí en suspenso y cortaron de repente. Me ha gustado muchísimo volver a escuchar a Ibu en el canal con su canción Dramaturgy o Dramaturgia, como sería traducido al español. Y a vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.